Ok, entonces a continuación veremos el modelo TCP/IP, que fue el primer modelo de protocolos en capas para comunicaciones en Internet, que se creó a principios de la década de los 70 y se conoce como el nombre de modelo de Internet. En este caso se definen cuatro capas o cuatro categorías de funciones que deben tener en lugar para que las comunicaciones puedan ser exitosas. Esta arquitectura de suite de protocolos TCP/IP eh, se conoce así porque es un modelo que se usa en Internet, ¿cierto? Y se conoce como TCP/IP. La mayoría de los modelos de protocolos describen, en este caso, un stack de protocolos específicos del proveedor. Sin embargo, TCP/IP es un estándar abierto, por lo tanto no hay ninguna compañía que controle la definición del modelo. Las definiciones del estándar y los protocolos TCP/IP se explican en un foro público y se definen, ¿cierto?, en un conjunto de documentos disponibles al público. Estos documentos se conocen como solicitudes de comentarios RFC. Estas contienen las especificaciones formales de los protocolos de comunicaciones de datos y los recursos que describen el uso de estos protocolos. Por ejemplo, a nivel de aplicación se representan los datos para el usuario más el control de la codificación y de diálogo. Ustedes se fijan, es muy parecido al modelo OSI. Entonces, a nivel de aplicación, ¿cierto? Aquí se encapsulan la capa de aplicación, presentación y sesión. A su vez, ¿cierto? La capa de transporte es la que emite la comunicación entre distintos dispositivos de distintas redes. Más abajo tenemos la capa de Internet que determina la mejor ruta a través de la red, que también está relacionada con la capa de red del modelo OSI. Y finalmente tenemos el acceso a la red, que representa la capa física y la capa de enlace del modelo OSI, que controla los dispositivos de hardware y los medios que forman la red. Ahora bien, el modelo TCP/IP describe la funcionalidad de los protocolos que forman parte de la suite de protocolos TCP/IP. Estos protocolos se implementan tanto en el host emisor como en el host receptor. Deben interactuar para proporcionar la entrega de aplicaciones de extremo a extremo a través de una red. Aquí vemos un ejemplo, cuando un usuario escribe en una tablet, ¿cierto? Y esa información fluye a través de el host origen, a través de la red y finalmente a través del host destino. Por lo tanto, es un proceso completo de comunicación que incluye los pasos siguientes: la creación de los datos a nivel de la capa de aplicación del dispositivo final origen, la segmentación y encapsulación de los datos cuando pasan por el stack de protocolos en el dispositivo final de origen, la generación de los datos sobre el medio en la capa de acceso a la red del stack de protocolo, el transporte de los datos a través de la internet, que consiste en los medios y de cualquier dispositivo intermediarios, la recepción de los datos en la capa de acceso a la red del dispositivo final del destino, la desencapsulación y rearmado de los datos cuando pasan por el stack en el dispositivo final. Y finalmente el traspaso de los datos a la aplicación de destino en la capa de aplicación del dispositivo final de destino. A continuación entonces veremos cómo se produce el proceso de encapsulación, en el cual a nivel de datos, ¿cierto?, de la capa de aplicación se conocen solamente como datos, en este caso de correo electrónico. Estos datos se segmentan en pequeños datos y cada uno de estos datos se encapsulan con su respectivo encabezado en la capa de transporte. Luego estos datos se traspasan a la capa de Internet, que se conoce como la capa de redes, y se llama entonces paquetes. Aquí se le agrega un encabezado de red y luego se traspasan a la última capa, que es la capa de dependiente del medio, y en el cual se le conoce como trama.
En esta trama, ¿cierto? Se le agrega un encabezado y un remolque o trailer de la trama. Y luego, ¿cierto? Finalmente se envían por el medio, ¿cierto? Y se transmite entonces como bits 1 y ceros. Aquí podemos ver entonces el proceso de envío y recepción de los datos. Cuando se envía un mensaje a una red, el stack de protocolo de un host funciona desde arriba hacia abajo. En el ejemplo del servidor web, por ejemplo, podemos utilizar el modelo TCP/IP para ilustrar el proceso de envío de una página web HTML a un cliente. El protocolo de la aplicación comienza con el proceso entregando los datos de la página web, como se muestra en amarillo, con formato HTML a la capa de transporte. En la capa de transporte entonces se le agrega este encabezado que está en verde, que se llama segmento TCP. Todos estos datos luego se pasan a la capa de red, que se encapsulan nuevamente en un paquete IP, en el cual se agregan las direcciones IP, tanto origen y destino. Finalmente entonces se encapsulan y se pasan a la capa de enlace, ¿cierto? Donde se conoce como trama Ethernet. Estos datos entonces van a fluir por la red, como se muestra aquí. Aquí estamos viendo la formación intermediaria, ¿cierto? Ahí está el encabezado IP. Luego se le agregan el encabezado Ethernet y el trailer. Y esos datos fluyen como bits 1 y ceros. Finalmente, en el lado cliente se produce el proceso inverso, como se va a mover en la siguiente figura. Los datos son tomados por el cliente y ahora se produce el proceso inverso que se conoce como desencapsulación. Entonces, a medida que fluyen los datos hacia arriba del modelo, se van removiendo los encabezados y finalmente van llegando los datos puros a la aplicación y el cual el cliente web va a poder verlo tal como está almacenado originalmente en el servidor web. Ok, hasta aquí dejamos entonces este video.